Nos acompaña Oscar Saab, es la persona que se va a encargar de explicarles el manejo de los préstamos. Especialmente estamos enfocados en los préstamos a personas que quieren adquirir vivienda en el exterior. Así que Oscar nos va a explicar un poquito los requisitos, todo lo que ellos están en este momento requiriendo para poder hacer parte de estos préstamos. Y igual cualquier tipo de pregunta que tengan, pueden levantar la mano y en la medida que podamos, pues, la vamos resolviendo. Y vamos a tratar también de hacer como un ejercicio para que ustedes miren, pongan, echen números y pongamos esto un poquito más como en realidad. Y, y pues muchas gracias a los que han asistido puntualmente. Agradecemos mucho y esperamos que compartan también esta información. Así que Oscar, bienvenido y los dejo en mejores manos, no pueden quedar. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Veo caras conocidas. Saludos, don Javier. Me alegra verte nuevamente por aquí. Y bueno, no sé, creo que casi todos ya cambiaron el nombre para poderlos ubicar por el nombre. Un placer poder transmitirles pues este conocimiento con relación a los préstamos hipotecarios para inversionistas extranjeros aquí en los Estados Unidos. En realidad es un programa muy sencillo porque no tiene muchos requisitos para la persona que está invirtiendo, que viene de otro país. No hay que verificar ingresos en el país de origen con el programa que nosotros trabajamos. Entonces, prácticamente lo que califica para la aprobación del préstamo es la propiedad que se está comprando. El banco lo que necesita corroborar es que la renta de la propiedad que se está comprando cubra los gastos que la propiedad va a generar. Es decir, el pago de la hipoteca más los taxes, es decir, los impuestos de la propiedad, más el seguro de la propiedad. Y si la propiedad estuviera en una comunidad donde haya unos gastos administrativos, entonces esos estarían dentro de los gastos que habría que cubrir con el valor de la renta. Cuando se está en el proceso de compra, el banco ordena un avalúo de la propiedad y el evaluador, junto con el reporte que dice el valor comercial de la propiedad, va a entregar un reporte adicional que es el valor estimado de la renta de acuerdo al mercado. Y ese valor estimado de la renta que el evaluador va a entregar es el que el banco va a usar para compararlo con los gastos que la propiedad está generando. Vamos a ver ahorita un ejemplo numérico, un ejemplo real, para que nos quede clara esa parte. Y eso es lo que el banco va a utilizar para aprobar el préstamo. En cuanto a documentos, se necesita pues el pasaporte del país de origen del inversionista, la visa vigente de los Estados Unidos, los dos últimos extractos bancarios de la cuenta o las cuentas en donde se encuentra el dinero que se va a usar para la compra de la propiedad, y los datos ya personales, ¿no? El nombre como aparece en el pasaporte, fecha de nacimiento, lugar de residencia en el país de origen, y prácticamente es eso lo que se requiere. Una pregunta, ¿no? El 30% del valor de la propiedad, por ser extranjero, sí sigue vigente para, o sea, hay que dar de cuota inicial el 30% del valor de la propiedad, ¿cierto? Sí, es correcto, sí. Hay un programa que es el que les estoy mencionando porque uno puede trabajar con diferentes entidades financieras, con diferentes lenders o bancos. Y el que se está usando ahorita es el que te acabo de mencionar, que no requiere documentación de ingresos del país de origen. Eso hace el proceso muchísimo más sencillo porque todos los documentos hay que traducirlos al inglés con un traductor certificado. Y entonces nos evitamos toda esa tramitología que es un poco engorrosa cuando la persona trabaja de manera independiente.
que es el caso de la mayoría de inversionistas, entonces habría que hacer una certificación de ingresos con un contador y seguramente la declaración de impuestos de los 2 últimos años. Muy aburrido ese tema de los bancos, de cartas de los bancos, las pedía en inglés, la contadora también, eso fue súper tenaz, eso fue lo más demorado en mi caso. Los bancos en Estados Unidos prestan un mínimo, ¿cierto? De 100.000 o de 150.000 pesos. En el caso de usted, ¿cuál es el mínimo? Sí, 150, don Juan. Ya. Sí, señor. Si es 140, 130, no, tiene que ser 150. 150 y con un mínimo de 30% de down payment, o sea que la propiedad debe valer $215,000 en adelante para que aquí, al quitarle el 30%, el préstamo esté en 150. Yo estoy haciendo gestiones a ver si logramos conseguir un banco que tenga el mínimo valor del préstamo un poco más alto, y a través de Nayibe les haría a conocer una vez tengamos pues una aprobación con algún banco que permita hacerlo por debajo de 150,000. Listo. Bueno, ya esas eran mis preguntas por ahora. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta hasta ahí. No, perfecto está. ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escucho, don Javier. Ya, dale. Entonces, no sé si pasamos a ver el ejemplo con una propiedad que esté en el mercado hoy en día para poder ilustrar un poco mejor cómo funciona, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla. Esto está muy bien. Entonces, esta propiedad, voy a abrir aquí otra pestaña. Esta casa está actualmente activa en el mercado, es decir, disponible para la venta. Están pidiendo $316,000. Tiene 3 habitaciones, 2 baños, construida en el año 91. Lleva un día en el mercado y tiene aproximadamente 2,400 pies cuadrados. Vamos a ver unas... Bueno, como estamos ahí, alguna anotación fuera de Estados Unidos, Oscar, el pie cuadrado equivale a 0.09 metros cuadrados, para que lo tengan en cuenta al hacer los cálculos. En Colombia usamos hay un cálculo más decimal. Hay un cálculo más sencillo y es que se divide por 11. Serían 220, casi 223 metros cuadrados. Ahí dice 222, sí, es casi lo mismo. Esta propiedad paga $1,748 al año de impuestos, aquí donde dice taxes. Actualmente el dueño vive en ella, entonces tiene un descuento. Aquí donde dice homestead significa que el dueño está viviendo en la propiedad y tiene un descuento, es decir, que cuando la compre un inversionista ese descuento no va a estar y los taxes probablemente van a quedar alrededor de $2,500, $2,700 al año. Hay que dividirlo por 12. Sí, el valor de los impuestos se divide por 12 para calcular el pago mensual. Y esta propiedad no está en una comunidad que tenga una administración, entonces no hay ese gasto por concepto de administración. Ok. Entonces, al trasladar este escenario aquí al sistema, tenemos el precio de compra $316,000, el down payment, que sería la cuota inicial, que sería el 30%, serían $94,800, y el préstamo quedaría en $221,200. ¿200 qué, perdón? 221,200. Ok. Los intereses fluctúan a diario. La semana pasada con la Nayibe estábamos mirando en una reunión que tuvimos, estaban en el 5.8. Esta semana, el lunes o martes que nos reunimos, estamos en el 6.6 y hoy estamos en el 6.125. Entonces eso va fluctuando.
Haciendo el ejercicio con la tasa de interés de hoy, que sería el 6.125, el pago mensual de la hipoteca sería $1,344. El seguro más o menos son $1,800 al año, o sea, $150 mensuales. Y los impuestos de la propiedad, de acuerdo a cómo están hoy en día, serían $146 mensuales. No hay HOA. HOA es la administración de la propiedad, no, aquí en este caso es cero. El pago mensual total estaría en 1,640. 1,640. Y el valor estimado de la renta para esa propiedad, aquí tenemos un reporte, la dirección de la propiedad es, aquí está, 152 Guadalajara Drive. Y aquí tenemos un reporte que nos da un valor, un rango entre 2,278 y 2,962. Supongamos, vámonos por el rango más bajito, por el extremo inferior. Pongamos $2,300 de renta. Entonces, 2,300 y los gastos serían 1,640, quedarían aproximadamente $660. Supongamos que sean 600, supongamos que sean 500, digamos, siendo bien conservadores en los números. Entonces, más o menos así es como funciona. Cada propiedad es completamente diferente porque los impuestos son diferentes, pueda que tengan gastos administrativos, el valor de la propiedad, pero cuando ya ustedes estén trabajando con Nayib y con Andrés, la parte inmobiliaria, ahí trabajamos en equipo junto con ellos para poderles dar a ustedes un estimado del valor del pago mensual y también un estimado del valor de la renta para que puedan calcular la tasa de retorno de la inversión, ¿no? En este cuando caso, estás diciendo 1,640, ya tenemos ahí los tax, me imagino, los impuestos, sí, señor, la cuota mensual, y del si viene algo de administración, la administración, no, pero pues en este momento no tiene administración porque pues es una propiedad normal, ¿no? ¿Cierto? Sí, correcto, Entonces sí, siempre señor. las cuotas que nos van a dar van a ser con todo incluido. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos de estar pagando impuestos a fin de año, ni cada 6 meses, ni nada por el estilo. Simplemente ustedes hacen toda la gestión de pago, ¿cierto? Correcto, sí. En este caso, lo que está incluido aquí, todo va incluido en el pago de la hipoteca. Entonces, ¿Seguro? ¿Ahí está el seguro? el seguro, sí, señor. Aquí donde dice Hazard Insurance, ese es el seguro que está estimado en 1,800 al año, ¿no? Puede que sea un poco menos, un poco más, pero 1,800 es un número bien conservador en términos del costo del seguro. O sea, 150 al mes. Tenía entendido que el seguro solo va sobre la propiedad, ¿no? Nada de seguro de vida, no necesitamos nada de eso, ¿no? Correcto. El seguro está cubriendo es la propiedad. El seguro de vida, el banco no lo exige, eso ya es voluntario, pero no es un requisito para el banco. Y aquí no hay diferencia, no hay distinción por la edad del inversionista. No hace diferencia en tasa de interés ni requisitos adicionales. Aquí no hay ninguna distinción por causa de la edad. Oscar, con respecto al seguro, ¿qué pasa Sí, cuando una persona está pagando una cuota mensual y fallece? Ahí entra, lo ideal es que la persona tenga un documento firmado, notarizado, dando instrucciones sobre sus pertenencias, ¿no? Aquí en Estados Unidos esa parte es muy común porque ahí se evitan muchos trámites que son engorrosos, que llevan tiempo y que son costosos. Claro, Para que pero en caso tal de que a la persona le pase algo, entonces haya alguien a quien le corresponda la propiedad. exacto, pero eso en
herencia, ¿cómo se llama eso? ¿Sucesión? ¿De qué? Sí, es un ¿Y will, cuál- ajá. como, Sí, exacto, como pero, las... pero el préstamo, digamos, en Colombia, por lo menos, cuando yo tengo un crédito y me muero, hay un seguro que protege ese crédito, el crédito queda en cero. ¿Qué El pasa en seguro esos es casos? Una persona, digamos, fallece y la esposa no trabaja, hay una obligatoriedad de seguirlo, digamos, rentando para que eso se pague por medio de esa renta o qué pasa en esos casos en términos legales. Correcto, sí, digamos legalmente, pues si el título de la propiedad está solo a nombre de la persona que estaba en el préstamo, porque el título puede estar a nombre de dos personas o de tres personas, aunque el préstamo esté a nombre de uno solo. Entonces, si el título está a nombre de varias personas o de por lo menos una más, diferente a la persona que ha fallecido, entonces esa persona, mientras el pago mensual se siga haciendo, pues no pasa nada. Pero en términos legales, si la propiedad estaba a nombre solamente de la persona que falleció, pues ahí es donde entra el will o el testamento o el documento que se ha previamente firmado para saber quién es el que tiene derechos sobre esa propiedad. Y esa persona va a tener la oportunidad de conseguir un nuevo préstamo a nombre de esa persona o de vender la propiedad para pagar la deuda y quedarse con lo que quede de la propiedad, ¿no? Eso aplica no solamente para las personas que invierten en el extranjero, sino también para las personas que viven y trabajan aquí en los Estados Unidos. El tema del testamento es súper importante. Nosotros lo hicimos porque creo que allá si no hay un documento así, el gobierno Sí, queda con la propiedad, ¿no? sí, eso es importante tenerlo al día, sí, señor. Sí, ahí para aclararles un poquito, es totalmente diferente en Colombia, que está incluido en la cuota del crédito hipotecario el seguro de vida por obligación, por ley. Colombia aparece ese seguro siempre en todo crédito hipotecario y crédito de vehículo, pero acá no aparece y debe existir el documento por escrito de quién es el beneficiario en el caso de muerte del propietario, porque si no, todas las pertenencias y la propiedad, el crédito no muere, cuando muere el propietario el crédito no muere, el crédito sigue vigente y lo asume quien designe el propietario mediante el documento, pero no se cancela como en Colombia, que cuando la persona muere a través del seguro de vida que está incluido en la cuota del crédito hipotecario, lo protege y lo cancela. Aquí es diferente y como dice Juan Fernando, es importante tener ese documento desde el primer momento que se hace el crédito. Hola, buenas noches. Habla Juan Manuel Osorio. Buenas noches, Juan Manuel. Gracias. En el ejemplo que estás poniendo del préstamo de $221,000 y gastos mensuales de 1,640, pues que incluye el pago de la cuota. ¿Tienes ahí un modelo de cómo eso es a 30 años? A 30 años, sí, señor. Un modelo ahí de cómo se iría amortizando, qué tanto se iría amortizando a capital para ver si la deuda sube los primeros 2 años y empieza a bajar o cómo se comportaría. Sí, es como los préstamos de carro y de casa. Yo creo que en Colombia es igual. Al principio se paga más intereses que capital y después se va invirtiendo, ¿no? Pero no tengo una tabla que nos permita mirar mes por mes los 360 pagos, cómo están distribuidos. Eso sí no lo tengo aquí a la mano. Ah, ok. Y la segunda pregunta es, ¿uno podría, de ese mismo ejemplo, aportar un poco más de la cuota inicial? Sí, si el cliente quiere dar el 40%, lo puede hacer, o el 50%. Pero por ahora el préstamo más pequeño es $150,000. Ok, Entonces, gracias. ese sería como un punto de partida. Y hay penalidad. Yo les voy a mostrar aquí, déjame abrir aquí otra pestaña.
para ilustrarles el tema de la tasa de interés. Por ejemplo, para este mismo ejercicio, 221.200 es el préstamo. Compra, propiedad de inversión. Hay una penalidad por pronto pago que puede ser 5 años, 4, 3, 2, 1. Se puede escoger, pero entre más bajito la cantidad de años, más alta va a ser la tasa de interés, ¿no? Entonces, esa es una opción. También dependiendo del tipo de propiedad, en este caso es un single family home el que estamos cotizando. El estado sería la Florida y el condado, vamos a poner Osceola County, que es donde está esa casa. El préstamo va a ser el 70% del valor de la propiedad. Los inversionistas extranjeros no tienen puntaje de crédito y el pago de la renta va a ser por lo menos igual a los gastos de la propiedad. Inversionista extranjero. Y aquí se cotiza. Entonces aquí es donde está el 6.125 que les mencionaba que al día de hoy está en esa tasa. Si, por ejemplo, el cliente da el 40% de down payment, entonces de cuota inicial, el préstamo sería el 60% del valor de la propiedad. Y la tasa de interés bajaría del 6.1 al 5.8. Okay. Eso es, digamos, un efecto de dar una cuota inicial más alta. La tasa sale un poco más baja. Porque el riesgo para el banco es menor. Sí. No sé qué otra pregunta tengan al respecto. Si uno hace un pago anticipado de la deuda, digamos, estamos hablando de 30 años, hacemos un pago anticipado de la deuda, vamos a tener una pérdida, me imagino, o hay que pagar algo extra, o exactamente cómo se maneja. Debe haber alguna penalidad, ¿cierto? Después de este periodo de prepayment penalty, después de que se venza este periodo, ustedes pueden hacer pagos parciales o totales y no hay ninguna penalidad. Es ¿Cuánto decir, es el periodo? Lo que uno escoja aquí, en este caso tenemos 5 años. Ajá. En este caso tenemos 5 años. Después del 5.º año pueden abonar 20.000, 30.000, 50.000 dólares. El pago mensual va a seguir siendo el mismo, lo que va a cambiar es la cantidad de años. Ya no se van a demorar 30 años en pagarle el préstamo, sino 20, 15, 10, dependiendo la cantidad de capital que se vaya aportando. ¿No hay forma de modificar la cuota mensual, digamos, con un pago extra para modificar la cuota mensual? O sea, la cuota mensual sigue igual. No, la cuota de mensual sigue igual. Si tú haces un abono al principal, al capital de la deuda de 40.000, 50.000 dólares, la cuota mensual sigue siendo la misma, va a disminuir la cantidad de años que te vas a demorar en pagar el préstamo. La única manera de variar el pago mensual es haciendo una refinanciación, es decir, poniendo este préstamo en cero y abriendo uno nuevo con un nuevo balance, con una nueva deuda, ¿no? Ok, perfecto. Nuevo valor de la deuda, sí, señor. Yo tengo otra pregunta. ¿Esos valores, esos porcentajes, varían de banco o eso es una cosa estándar independientemente del banco? No, sí hay variación de banco a banco. Podríamos cotizar con otro, déjame, si a esta hora está abierto el sistema de este banco. Es decir, al inversionista se le presentan varias opciones. Sí, hay maneras es decir, yo tengo varios canales abiertos para cualquier tipo de transacción, no solamente para inversionistas extranjeros, sino también para inversionistas locales, y se escoge pues lo que sea más conveniente, ¿no? Perdón, Oscar, un momentico para explicarte un poquito eso.
Normalmente hay lenders que son los que hacen los préstamos, pero Oscar es un broker lender. Entonces Oscar puede ser como chequear dónde puedes tener mejor intereses, o sea, tiene más opciones porque trabaja con más bancos, ¿ok? Para que haya claridad con eso. Aquí ya estamos con otro banco que se llama Luxury Mortgage. El anterior era Acra Lending y usan, digamos, la misma plataforma. Aquí sería compra investment. Con la penalidad son 3 años, 2 años y 1 año. Con el anterior íbamos hasta 5 años. En el estado de la Florida, en el condado Osceola, el loan amount 221.200, el 70% del valor de la propiedad. Entonces, con este está un poco más alto. Este 6.5 es 7 años fijo y a partir del 7º año se convierte en un interés variable. El 30 años fijo está el 6.6, mientras que con este banco estábamos en el 6.1 con el 70% del valor del préstamo. Con el 70, el 6.125. Con este estaríamos en el 6.6, es más alto. Entonces, el que está dando ahorita la mejor tasa y con el programa que no hay que pedir documentos es este banco que se llama Acra Lending. Pero igual se cotiza ya en el momento en que ustedes estén buscando la propiedad y entren en contrato, en ese momento se cotiza con los diferentes instituciones y nos vamos pues con la más favorable. Otra cosa, el inversionista tiene que tener cuenta en ese banco, abrir cuenta en ese banco. No. Son entidades que se dedican exclusivamente a hacer hipotecas. No tienen productos bancarios como cuentas de cheques o cuentas de ahorros o certificados a término fijo, todo eso no, sino se dedican exclusivamente a hacer hipotecas. Entonces el banco es el banco de preferencia de ustedes. Gracias. Uh-huh. Oscar, El dinero debe estar con Acra, con este banco. El dinero puede estar en Colombia y se puede transferir de la cuenta de ustedes en Colombia directamente a la oficina de título, que es la que hace la parte legal de la transacción. Los otros bancos sí toca tener el dinero unos 20 días antes del cierre en una cuenta aquí en Estados Unidos. Y hay algunos que exigen que el inversionista autorice debitar automáticamente de la cuenta que tengan aquí en Estados Unidos el pago mensual de la hipoteca. Nayib, cierra tu micrófono que oye mucha bulla. No soy yo, es un clon mío que hay por ahí que utilizó mi link. Yo tengo foto, Luis. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, señor. De parte mía, no sé, digamos, en mi caso tuve un inconveniente y para que la gente lo sepa, no sé en el caso de ustedes, que con el banco donde se haga eso, o con el lender que haga eso, consignaciones, algún día llevé un dinero en efectivo, lo consigné en la cuenta de Estados Unidos y ese dinero no me sumó cuando hice la transferencia al propietario, digamos, de la cuota inicial, no me lo tuvieron en cuenta por ser consignación en efectivo. ¿Qué pudo haber pasado allí?
Sí, es buena acotación, Juan, porque el gobierno federal nos exige pedir los últimos 2 meses de extractos bancarios. Si el dinero ya estaba allí depositado en la cuenta durante los últimos 2 meses, no hay que entrar a cuestionar nada, a justificar nada. Pero si el dinero no estaba y de repente entran 10,000, 20,000, 30,000 dólares a la cuenta, en efectivo, hay que entrar a justificar de dónde salió el dinero y pedir evidencias. Y cuando es un dinero en efectivo es muy difícil poderle hacer el seguimiento porque no hay cómo corroborar, no hay nada que garantice que lo sacó de aquí y lo metió allá porque pudo No, no haber lo sido el hace, mismo dinero o pudo no haber no sido lo, el mismo dinero. Ujú. Entonces sí es importante prepararse anticipadamente para eso porque eh, lo más fácil en términos de la transacción, del trámite del préstamo, es que el dinero ya esté ahí quieto durante los últimos 2 meses previos a la compra de la propiedad. Si de pronto vendieron una propiedad en Colombia y entonces entraron, qué sé yo, 200 millones de pesos colombianos a la cuenta y estamos dentro de los 2 meses, entonces nos van a pedir la evidencia de la transacción, de la venta, sería el contrato de compraventa del inmueble y lo de la escritura también, mostrando que el bien se transfirió al comprador. Entonces, imagínate traducir toda esa cantidad de páginas por un traductor certificado, entonces se vuelve un poquito engorroso. Entonces, muy buena tu pregunta, Juan, porque eso ilustra a todos los participantes de la importancia de, ojalá, en la medida de lo posible, prepararse en términos de tener el dinero disponible, ojalá 2 meses antes de la transacción. No sé si queda clara la explicación con relación a este tema. sí, claro, súper clara, era pues también para que supieran pues si había sido solo como en mi caso, pero Ujú. pues veo que es algo que se debe, que lo manejan pues digamos allá por temas federales. Sí, eso sí es en todos los bancos porque eso ya son regulaciones federales. Y otra cosa que les quiero hacer una anotación allí también es cuando las personas ya están en contrato, que ya están comprando la propiedad, evitar hacer gastos muy grandes con la cuenta porque ahí van a empezar a mirar, por ejemplo, si fueron y compraron, no sé, los muebles, un carro, o sea, evitar hacer todo ese tipo de movimientos monetarios en el momento en que se está haciendo una transacción para comprar vivienda. Sí, sí, en este caso, Nayi, como no se está teniendo en cuenta el ingreso del país de origen, entonces no hay un nivel de endeudamiento. Aquí no se tiene en cuenta el nivel de endeudamiento, entonces no se analiza el tema de las obligaciones que tenga la persona, sino el tema es del dinero, que tenga el dinero disponible. Oscar, ¿y si tiene la cuenta en Estados Unidos? Eh, lo lo mismo porque no hay un nivel de endeudamiento, entonces no pasa nada. Lo No importante es que pasaría esté el nada. Ok, dinero, sí. En ok. cambio, para las personas que viven y trabajan acá, el nivel de endeudamiento tiene un límite y si comprometen el ingreso con la cuota de un carro, por decir algo, 600 dólares al mes o 300 o 500 dólares al mes que estén pagando por la cuota de un carro, eso les puede impedir comprar una propiedad porque ya con esos 300 o 500 dólares mensuales ya el nivel de endeudamiento se les puede pasar del límite. Entonces la acotación de Nayib es bien importante, pero en el caso de los inversionistas extranjeros con este programa en particular no nos afectaría. Oscar, una pregunta. Sí, ¿Hay algún señor. monto que de pronto pueda hacer uno, o sea, no sé si lo haya, de inversión allá para poder sacar visa de inversionista, pero que solo sea inversión en propiedad raíz? Eh, ya nos tocaría es hacer la consulta con un abogado de inmigración, porque es que los requisitos los han venido cambiando desde en el gobierno de Trump, como 4 o 5 veces cambiaron los requisitos para inversionistas extranjeros.
Y eso tiene ciertas condiciones, ¿no? En cuanto al monto a invertir, es una de ellas, la cantidad de dinero que va a traer el inversionista, y también que genere empleo, tiene ciertas condiciones que ya la asesoría sí sería más con un abogado de inmigración para poder tener información actualizada y datos reales. Ok, Allí, Oscar. allí en ese punto, Oscar y Javier, para propiedad raíz estaba hasta hace 2 meses, cierre de diciembre, en $390,000, pero compra de contado, no financiación. Tenía que hacer una compra de contado. Y existe como otras opciones para sacar visa de inversionista, que es tener una participación accionaria en una compañía activa. Esa creo que estaba en $150,000, pero esos montos han venido cambiando muy rápido y los han venido reajustando. Pero igual ese es nuestro próximo webinar de toda la parte de migración con el abogado de nosotros. Entonces, pues tenemos la base de datos de ustedes y les vamos a enviar esa información para que asistan al próximo webinar ya de la parte legal. Ok, gracias. Hay otra persona allí que está levantando la mano, el señor de gafas, no lo reconozco el nombre, dice Nayibe, pero me da pena decirle Nayibe. Sí. Carlos. Carlos, don Carlos. Ok, don Carlos, tal? adelante con su pregunta, qué pena. No, la pregunta es, ¿qué pasa con los 20% de down payment? Si están exigiendo un 30%, ¿qué pasa con el 20%? Si aquí en los Estados Unidos, para evitar el uso de los bancos, de los bank statement y toda esa vaina, exigen el 20%, ¿por qué el 30%? ¿O qué tienen de programa para el 20%? Para el 20%? Sí, el 20% es para inversionistas locales, personas que vivan y trabajan aquí en Estados Unidos. Con el 20% pueden comprar una casa para rentar. Pero Gracias. para inversionistas extranjeros es a partir del 30%, la cuota inicial. Gracias. Sí, señor, con gusto, don Carlos. Juan Osorio tiene otra pregunta allí, Oscar. Adelante, Juan. Sí, al principio no estuve en los primeros 5 o 10 minutos, pero entonces si no se requieren los ingresos del país de origen para el préstamo, ¿qué documentos o requisitos exigen para el análisis? Gracias, don Juan, por su pregunta. En lo que se basa el banco es en el valor estimado de la renta de la propiedad. Es decir, la propiedad se va a pagar por sí sola con el producto de la renta, y cuando el banco ordena el avalúo de la propiedad, el evaluador va a entregar un reporte adicional con el análisis del mercado del valor de la renta de la propiedad que se está comprando. Y ese valor de la renta debe ser igual o mayor que los gastos que la propiedad está generando. En eso se basa el banco para aprobar el préstamo, en lugar de hacer el análisis de ingresos del país de origen. Ah, ok, gracias. Sí, señor, con mucho gusto. Ay, qué pena, alguien levantó la mano, pero quería preguntar algo. Es Carlos nuevamente, perdón. Gracias. Cuando hablan la renta, ¿qué porcentaje están tomando como base para que el banco preste? ¿Qué porcentaje te toma como base? ¿Qué porcentaje de la renta, preguntas? Sí, el porcentaje de la renta, exacto. El 100%. 100%. Sí, cuando es para los inversionistas aquí locales, de la renta se toma el 75%. O si una persona es ya dueña estamos hablando. Sí, o si una persona es dueña de una propiedad y se va a mudar a otra porque quiso comprar una casa más grande, entonces de la propiedad que está saliendo, esa propiedad se va a convertir en una propiedad de inversión y va a ir a vivir a la propiedad que va a comprar. Entonces de esa que sale se toma el 75% de la renta. Pero son diferentes los requisitos, los parámetros de los préstamos aquí para la gente que vive y trabaja acá que para los inversionistas extranjeros. Gracias, muy amable. Con gusto, don Carlos.
Yo tengo algunas preguntas, Oscar. Sí, señor. ¿Es diferente el estudio del crédito si la propiedad es para rentarla de una manera fija a una persona pues por un término largo o es una propiedad que voy a hacer, digamos, Airbnb? Sí, digamos de Airbnb se presume que los ingresos van a ser mayores, ¿no? Que va a haber una rentabilidad mayor y va a haber de por sí un gasto o un esfuerzo de administrativo y de limpiezas y todo eso, pero se presume que va a ser mayor, ¿no? Como base se toma el arrendamiento a largo plazo. Eso es lo que se toma como base. Y si la persona decide rentarlo por Airbnb es porque va a ser más rentable, ¿no? Ya, listas, ya. Sea Sí, mejor. señor. Ujú. Tenemos preguntas ahí en el momento. ¿Ibas a decir algo, don Carlos? No, quiero agradecerles por todo bien interesante el webinar. ¿Tú vives aquí o has vivido aquí, don Carlos? Sí, yo vivo en los Estados Unidos, Ah, tú vives actualmente ¿en qué ciudad? en Nueva York. Ah, en Nueva York. Sí, por ejemplo, aprovechando tu presencia y las intervenciones que has hecho, Gracias. cuando las personas quieren invertir aquí en la Florida viviendo en Nueva York, pueden comprar una casa de inversión. Hay dos maneras de hacerlo. Una casa de inversión, es decir, para rentarla, y en ese caso, el ingreso de la renta de esa propiedad que tú vas a comprar se puede usar como parte de tus ingresos para calificarte para el préstamo. Sí. O se puede hacer como un second home, es decir, una casa para tú venir de paseo. En ese caso, el down payment es el 10%, todavía más bajo, y la tasa de interés es muy similar a la tasa de interés de una casa primaria. Y el ingreso del aplicante o los aplicantes debe ser lo suficientemente alto para cubrir las deudas que tiene actualmente más el pago de la nueva hipoteca que va a adquirir, ¿no? Entonces, ahí tienes de esas dos opciones para comprar cuando vives y trabajas en otro estado y quieres comprar aquí en la Florida. Muchas gracias, muy agradecido. Con gusto, don Carlos, sí, señor. Oscar, una pregunta. Sí, señor. ¿Hay algún monto, algún monto máximo en el cual, o sea, yo tengo un dinero y quiero meterme en 10 créditos o en 20 créditos? ¿Eso lo puedo hacer tranquilamente? Sí, tú lo puedes hacer. Ajá. Sí, tú lo puedes hacer. Ya a ese nivel es recomendable abrir una compañía porque en términos contables y todo es mejor crear una corporación aquí en los Estados Unidos y a través de esa corporación entonces hacer todo el tema tributario y las inversiones también a través de la corporación. Ahora, préstamo para casas que estén para arreglos de corte. Pues, yo lo he visto mucho en los programas acá en Colombia, como están mucho, que son casas para rematar de cortes y pues da uno una cuota inicial, los arregla y las vende. ¿Eso ustedes también lo manejan? No, esa parte ya, los préstamos que hemos venido hablando son para propiedades que estén habitables. Okay. Es decir, que no haya nada que afecte ni la salud ni la seguridad de las personas que van a vivir en la propiedad. Si hay que hacerle arreglos porque en las condiciones que está la propiedad no es seguro vivir en ella, ya ese es otro tipo de programas y ya son otros requisitos completamente diferentes. Ok, Oscar, muy claro. Bueno. Sí, señor. No sé si hay alguna otra pregunta. Oscar, sí, Manuel, ¿cómo estás? Sí, señor. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, gracias. En estos días nos reunimos con Naye, hablamos, una reunioncita como de media hora y se me pasó un par de preguntas que te hice, aprovecho para hacerla. Sí, señor. La primera es, como el monto mínimo del préstamo del banco
para este tipo de propiedades es de 150.000, es decir, que uno debe escoger propiedad aproximadamente de 215 hacia arriba. Sí, Si tú escoges dos propiedades que valen 110 y suman 220, ¿aplica lo mismo o debe ser una sola propiedad que valga 215 o 220? Sí, es una sola, son transacciones independientes y no se puede hacer como un paquete porque es procesar dos préstamos, porque cada préstamo está siendo garantizado por cada propiedad específicamente. Entonces, serían transacciones completamente independientes. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta, entonces en esa que me acabaste de responder, quiere decir que siempre lo mínimo que el banco va a prestar es ese valor sobre una sola propiedad y habría que hacer la transacción sobre una propiedad. Ok. Correcto. Y, Sí, y señor. la segunda pregunta y última es, hace un tiempo, tal vez un mes atrás o 2 meses atrás, escuché que para los extranjeros están solicitando muchas veces digamos, por el tema del mercado ahora, la volatilidad y todo, para los extranjeros a veces algunos bancos están pidiendo entre 6 y 12 meses de depósito de la mensualidad para garantizar como el primer año de pago. No sé si me hice entender. Es decir, si la Sí, mensualidad son $1,500, por ejemplo, o la cuota que hay que pagarle al banco son $1,500, como en el ejemplo que diste, que eran 1,600, pero para redondear 1,500, sí, entonces señor. el banco aparte del 30% de enganche, también pide $18,000, que equivalen a un año de cuotas pagadas para garantizar que ese año lo estás pagando. ¿Es verdad, no es verdad, o eso de qué depende? Sí, sí, es correcto. Esas son las reservas. Hay que mostrar que se tiene reservas para pagar. En este caso, precisamente en la pantalla que tenemos aquí abierta, pedirían 6 meses de reservas. Ese dinero se puede quedar en la cuenta en el país de origen y se necesita mostrarlo solamente para cerrar. Después del cierre, pues la persona dispone de ese dinero. Entiendo. No es que uno se lo pague al banco, sino que tiene No, que no, no. mostrar que en su cuenta tiene por lo menos 6 meses de reserva. Exacto, exacto. Como Oh, para mostrar de que que se hizo el cierre y la persona quedó ilíquida, quedó sin fondos, ¿no? Entonces hay ok, que mostrar entiendo. que tiene dinero ahorrado en la cuenta mínimo para cubrir 6 meses más de pagos mensuales de la propiedad. Pero Perfecto. Y ese dinero después del cierre, tú dispones de ese dinero. perfecto. Y ese dinero se puede tener o una cuenta en Colombia o una en Estados Unidos. No es indiferente, solo hay que mostrarlo. Puede ser en Colombia, sí, señor. Ok, perfecto. Gracias, Oscar. Con gusto, sí, señor. Bueno, no tenemos más preguntas. Estamos con su correo electrónico que suscribieron a este webinar. Les vamos a enviar toda la información para el próximo del tema legal. Vamos a estar con la persona encargada, es el gerente de la oficina de inmigración donde llevamos los trámites, se llama Juan Fernando Ramírez, y entonces les enviaremos información, posiblemente sea en una semana o 2 semanas máximo, y van a recibir esa información allí para que estén pendientes del próximo webinar. Yo creo que si no tenemos más preguntas, pues en el chat les acabo de enviar mi correo electrónico, cualquier información adicional que necesiten sobre este tema, los que vienen y propiedades de renta, Airbnb, ahí tienen la información. Y con mucho gusto les hacemos llegar los brochures de las propiedades y toda la información. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Antes de que se Muchas desconecten, gracias. como yo compartí el link para que ustedes entraran, por favor, me mandan por mensaje los correos electrónicos de los que no hicieron la registración, por favor, ¿ok? Para yo poderlos tener enterados y enviarle la información adicional. Y si están interesados, vamos a traer también personas que nos van a explicar de proyectos de inversión, ¿ok? Y muchas gracias por su tiempo, por atender, por Las ser preguntas. tan dinámica esta reunión y aprender. Todos estamos aprendiendo. Gracias, Nayi. Buenas noches. Buenas noches, Gracias gracias. para todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias por el Muy espacio. amable. Chao, mucho gusto. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Gracias. Bueno, gracias.